cómodo ahí, ¿o no? ¿Sí? ¿Pueden sentarse allá también? Bueno, muy buenas tardes. Un placer siempre compartir el culto y la adoración al Señor y escuchar su palabra. No solamente una bendición, espero para ustedes, para mí también. Cuando la estudio, cuando voy al texto y le pregunto al Señor qué nos quiere decir. Es un acto que nos obliga, me obliga a humillarme para no traerles un mensaje mío, sino traerles lo que yo entiendo que la palabra enseña. Y en ese sentido quiero invitarlos hoy día también a que vamos nuevamente al texto. Les quiero invitar a que abran sus Biblias en Juan capítulo 14 y vamos a exponer este texto. Juan capítulo 14. El texto lo hemos leído, ¿cierto? En la lectura alternada del verso 15 al 24. Yo quiero exponer este texto y voy a partir con un versículo que está en el centro para no leerlo todo de nuevo. Vamos a leer ese versículo y les quiero invitar a orar. Y este sermón lo he titulado No estás solo. Así que dile a tu corazón que no estás solo, ¿ya? No estás solo, disfruta de su presencia. Y hace un par de domingos atrás prediqué otro sermón, que también tenía relación con algo parecido, que tenía que ver también con disfrutar de su presencia, que al parecer es el hilo de oro que está amarrando todo el capítulo 14. Así que vamos a leer juntos, por favor, el verso 21, ¿ya? Verso 21 del capítulo 14, todos juntos, y luego vamos a orar, ¿ya? Vamos a leerlo a la cuenta de 3. Y por si acaso los papás, me concentro dentro de todo, así que si los niños gritan, no se suben arriba de ustedes, no se preocupen. Vamos a seguir adelante, para que estén tranquilos. Ya, verso 21, 1, 2 y 3. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué les parece el texto? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ya les invito a que oren conmigo. Señor, es un tremendo privilegio contar con tu revelación. Es realmente una luz en nuestra vida que alumbra nuestro caminar. Nuestro caminar que a veces está tan lleno de dudas, que está tan lleno de sombras, está tan lleno de incertidumbre que nosotros mismos sembramos. Pero tu palabra viene a nuestro corazón como un bálsamo, porque tu palabra restaura, porque tu palabra orienta, porque tu palabra coloca dentro de nosotros las certezas que necesitamos para ser felices, las certezas que necesitamos para seguir caminando, para seguir perseverando. Y te quiero pedir de forma especial esta mañana que a todas las personas que hoy están acá, hombres, mujeres, niños, niñas, quien sea que sienta su corazón abatido, quien sea que tenga dudas de su identidad esta mañana, cualquier persona que dude de ti, cualquier persona, oh Dios, esta mañana que esté en una encrucijada, te quiero rogar por medio de tu Santo Espíritu que tú alumbres esa vida, esa persona y la llenes de certeza, la certeza que viene de tu palabra, y al exponerla te quiero rogar que esa certeza abrace su corazón para que esa persona quede fortalecida y salga de acá sintiendo tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El trasfondo de este texto es una palabra, o se puede resumir en una palabra que a todos nos ha tocado experimentar en algún momento. Y esa palabra es soledad. Sentir que estamos solos. Sentir que podemos estar solos. Sentir que hemos sido olvidados. Sentir que las personas que amamos ya no están. Sentir que hemos pasado al olvido, que nuestras circunstancias no le importan a nadie, que lo que he vivido no le importa a nadie, que nadie me comprende.
¿Te has sentido así? Aleluya. Todos nos hemos sentido así. ¿Y saben cuál es el problema de sentirnos así? Es que normalmente cuando nosotros nos sentimos así, corremos a buscar refugio. Y corremos a buscar refugio normalmente en aquello que nos va a traer consuelo más fácilmente. Y allí es donde se producen las peores caídas del ser humano. Porque lo que pasa en nuestro corazón normalmente es que vamos a buscar refugio a aquello que nos hace mal. Cuando nos sentimos desconsolados, por ejemplo, caemos en relaciones no saludables. Nos sometemos al maltrato psicológico. Nos sometemos al maltrato físico. Cuando no estamos con el corazón calientito y sintiéndonos amados, corremos detrás del alcohol. Corremos detrás de una amistad insalubre. Corremos a buscar consejos donde no hay. No valoramos lo que tenemos y entonces nos entregamos fácilmente y nos pervertimos sexualmente. Vamos y miramos aquello que nos va a traer consuelo más rápidamente. ¿Les ha pasado? Ese es el problema de sentirnos desconsolados. Ese es el problema de sentirnos solos. Pero lo que el Señor les quiere traspasar a sus discípulos esa noche y esta mañana, hoy acá, es que no lo estamos. No estamos solos. No estamos solos. Jesús está con nosotros. Jesús está con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu nos fue otorgado para que, ya que Jesús no está ya en medio de nosotros físicamente, a través del Espíritu Santo, que es el Consolador, nosotros podamos sentir y experimentar el abrazo de Dios en nuestra vida. El problema es que a veces no lo experimentamos porque ignoramos y no tenemos la fe en nuestro corazón de entender y aceptar que Dios está allí. Y mis peores caídas han sido cuando yo me he olvidado de que Dios está allí. Cuando pensé que Dios se olvidó. Cuando pensé que mis razones y mi vida no fueron importantes para Él. Por supuesto que yo estaba engañado. Por supuesto que estaba engañado. Pero hay un espíritu de mentira que te hace creer que estás solo. Hay un espíritu de mentira que te quiere hacer creer que tus circunstancias no son importantes para nadie. Y Jesús quiere desmentir esto. Quiere desmentirlo. Si nos sentimos solos en la vida cotidiana, cuando de repente ni siquiera nos preguntamos bien y tampoco nos respondemos bien si tenemos algún propósito en la vida, esto es peor cuando tú has sentido por algún momento que tienes un propósito en la vida. Porque normalmente cuando las personas llegan a la conclusión de que tienen un propósito en la vida, se entregan por ese propósito. Y dan todo por ese propósito. Derraman su sangre por ese propósito. Pero cuando te das cuenta que estás en esa misión y entregaste todo por ese propósito y entonces te viste solo, esa primera angustia acá es más acentuada. Piensa en ese soldado que está en medio de la guerra, lo mandaron, ¿cierto? Y de repente llama por la radio, es hora de rescatarme. Hay muchas películas que son así. ¿Ah? Es hora de que vengan por mí. Y nadie escucha. O si escucharon, la batería de la radio se acabó y vienen a buscarlo y él no sabe que lo vienen a buscar. Entonces está muy desesperado porque no sabe, no tiene la certeza de que lo vienen a buscar. Esa persona está angustiada tremendamente. Y es el caso de todos nosotros los que hemos creído en Jesús. Creo que la mayor parte de ustedes han creído en Jesús. Y los que no han creído en Jesús, espero que hoy día salgan de aquí creyendo en Él. Pero cuando nosotros creemos en Jesús, Dios nos coloca en una misión, como la del soldado. Y la misión es ser Cristos chiquititos en la tierra. Ser la imagen de Dios para el resto de la gente. Y fíjense que todo eso que estoy narrando es el contexto del texto. Porque Jesús le está anunciando a los suyos que Él se va. Yo me voy, dice Jesús, por reiteradas veces en el texto.
yo me voy. Y por eso que él dice, y el Padre, yo he pedido por otro consolador, pero él se está yendo. Y mientras se está yendo, en el contexto del capítulo 14, ustedes van a ver en el capítulo 13 que la situación del capítulo 13, que fue el texto que se predicó la semana pasada, es la idea de que en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Es decir, Jesús tiene en mente que ya que Él se va al Padre, nosotros quedamos, en el caso de ellos quedan en el mundo, para ahora continuar con la obra que Él comenzó. Y todos nosotros los cristianos, generación tras generación, tenemos la posta en las manos, tenemos el bastón en las manos. ¿Cuál es ese bastón? El bastón de encarnar la misión de Jesús en nuestra vida. Nosotros todos somos como enviados. Somos personas que hemos sido puestas en este mundo para gozar de Dios y para que el resto de las personas que están a nuestro alrededor pueda de alguna forma ver a Jesús en nosotros. Qué cosa difícil, a veces nosotros nos preguntamos y nos miramos a nosotros mismos, no me da ni para un cuarto de aceite. Pero eso es lo que Dios tiene en mente, eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nuestras esposas conozcan mejor a Cristo a través de nuestro amor. Chuta. Lo que Dios quiere es que nuestros hijos sientan el amor paternal de Dios a través de nuestro amor y comprensión. Lo que Dios quiere es que nuestros amigos sientan que no hay mayor amor que este, que el que pone su vida por sus amigos. Que nosotros seamos fieles, seamos sinceros, seamos honestos, seamos jugados, seamos abnegados por el bien del compañero o compañera que Dios nos puso al lado. ¿Cuántas veces quedamos al debe en nuestras amistades? Eso está en el corazón de Dios. Que cuando el mundo vea cómo nos amamos, le pueda conocer. Eso está en el corazón de Dios. Pero eso difícilmente lo vamos a lograr si nosotros no tenemos presente que Dios está con nosotros, que Jesús no está contigo. Y por eso que el Señor quiere traspasarnos en este mensaje la fuerte certeza y de seguridad en nuestro corazón de que si tú has creído en Jesús, Él está contigo. Y Él tiene un propósito, hacer una habitación para Él en ti. Dios quiere que tú le seas una habitación. Dios quiere que tú le seas una habitación para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Cuando el texto dice que el que me ama guarda mis mandamientos, ¿cierto? Y mi Padre le amará y yo le amaré y haremos morada en él, San Agustín entendía que en este texto estaba embutida la idea de que la misma Trinidad se manifestaba en la vida del creyente. Mientras el creyente está en misión buscando vivir para este Señor que le ha amado y lo intenta agradar, el Señor quiere en ese estilo de obediencia manifestarse en nuestra vida. Cuando tú luchas en tu pecado, cuando tú luchas, no, yo lucho en buscar consuelo en el lugar correcto, Jesús promete su ayuda, Jesús promete su protección. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Jesús promete manifestarse. La palabra manifestarse aquí en el texto se usa en otra parte del Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, precisamente, capítulo 9, cuando se nos cuenta de que Jesús, después de morir y resucitar, asciende al Padre y se le presenta. ¿Se acuerdan de eso? Esa palabra es la misma que está siendo usada acá. Jesús, cuando murió y resucitó, dice Él que debe aún ascender al Padre. ¿Se acuerdan? Cuando Él sube y se presenta al Padre, Él se manifiesta al Padre. Vívidamente, el Padre lo ve en su gloria de la resurrección. Esa misma experiencia está prometida para los creyentes que obedecen. Para los creyentes que buscan refugio en tiempos de tormenta en Dios. El creyente que lucha en contra de su idolatría. El creyente que dice, esto me da consuelo, pero es temporal. Lo rechazo y voy atrás de lo eterno. Dice la palabra que Moisés no tuvo como mucho ser llamado hijo de la hija de Faraón, dice. No tuvo como mucho. Y no se aferró a las pasiones de esta vida, sino que esperó y apreció lo que venía, el llamamiento que el Señor le tenía. Un hombre que supo decodificar, sentarse a reflexionar y entender qué cosa pesa más.
nosotros estamos en un proceso continuo de educación, en donde caemos reiteradas veces. Dios quiere que te levantes y que aprendas a entender de que tu consuelo y tu motor para vivir está en Él. Y a través del arrepentimiento continuo, nosotros vamos a Dios y Dios nos consuela y se manifiesta en nuestro corazón. Todo esto está aquí pasando en el texto. Todo esto está aquí pasando en el texto. Y quiero entrar en algo particular acá. Quiero ilustrar esto con una historia, pero a partir de eso, digamos, pero cómo llegar allá, quiero que pongamos atención en particular al verso 17. Voy a leer nuevamente el verso 16 y 17. Miren, dice así: entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, miren cómo se le llama al Espíritu Santo acá. Es decir, el Espíritu de verdad. Es decir, el Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. El gran debate de la humanidad es si somos de Dios o no lo somos. Todos los seres humanos, desde el nacimiento, cargan con una imagen de Dios deturpada en el corazón. Y sea que las personas crean o no en Dios, sea que las personas entiendan o no a Jesucristo, todas las personas buscamos un sentido de trascendencia. Todos buscamos algo a que aferrarnos. Todos, y podemos darle distintos nombres, pero todos buscamos consuelo en alguna parte. La palabra consolador acá, que es la conocida palabra paracletos, ya tiene una figura como un poco legal, por decirlo así. Ya dice relación de alguien que te acompaña en un juicio para poder abogar por ti y defenderte. Fíjense qué interesante, porque el Nuevo Testamento indica que Jesús es nuestro abogado, ¿cierto? Cuando Juan le escribe a la iglesia, le dice: hijos, dices, ¿cierto? Si alguno peca, tranquilos, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, Juan intenta darle consuelo a la gente, indicándole que Jesucristo está allí para poder abogar por él. Pero Jesucristo ahora se va. Entonces, Él envía otra persona que va a abogar a favor nuestro. Y el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de ¿quién? Del Padre. Pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo clama dentro de los hijos de Dios: Abba, Padre. ¿Qué significa esto? Significa que en nuestra ruta de la vida, de la existencia, del peregrinaje, por momentos sentimos sed, sentimos soledad, podríamos sentir abandono. Pero ¿cuál es la función del Espíritu Santo que nos fue dado? Recordarnos a nuestro corazón que somos amados por Dios. Cuando tu mente te acusa, cuando Satanás te acusa, el Espíritu Santo de verdad, que es el Espíritu de verdad, te recuerda las promesas de la palabra de Dios y te hace recordar, ojo con esto, que tú has sido aceptado por gracia. ¿Por qué hago toda esta vuelta? Porque así como se habla del Espíritu de verdad, en la Biblia también se habla del espíritu de mentira. Y el espíritu de mentira tiene que ver con Satanás. Y Satanás tiene una labor, y la labor de destruirte, la labor de denigrarte, la labor de hacerte sentir solo, sola, la labor de hacerte sentir que Dios no está cerca, que Dios está lejos. La sensación de que todo debe ser ahora, no mañana. Satanás quiere sembrar en tu corazón desilusión, ansiedad en tu corazón. Y ante ello, ¿qué es lo que los creyentes necesitamos? La palabra de verdad. Y el Espíritu Santo toma la palabra de verdad y la alumbra en nuestro corazón para que nos recordemos en los tiempos de angustia que tenemos un dueño que está a favor nuestro. Pero nosotros necesitamos atender a esa verdad. Y los discípulos no entendían esto. No entendían cómo era que Dios podía ser tan gracioso con ellos particularmente. Incluso en el texto Judas pregunta: Señor, ¿y por qué a nosotros y no a todos? ¿Cómo esto es posible? O sea, decir,
¿cómo puede ser que Dios en su gran amor y misericordia se manifiesta a su iglesia con tanto amor? Dios está a favor nuestro. Y esto quiero reafirmarlo con mucha fuerza esta mañana. Porque normalmente la religiosidad, que es la caída del engaño en las manos de Satanás, nos quiere enseñar a nosotros que para recibir el amor de Dios, pero que para que Jesús se manifieste en tu vida, para que el Espíritu Santo haga una morada en tu corazón, tú debes ser intachable y con tus obras debes ganarte el favor de Dios. Y este texto nos presenta la gran encrucijada. ¿Obedecemos para ser aceptados? ¿O somos aceptados y por eso obedecemos? Porque el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Qué está por detrás de esto? Es decir, obedecemos para amar. Eso es lo que predica el espíritu de engaño. El espíritu de engaño, que no es el espíritu de adopción, le quiere decir a tu corazón, cada vez que tú fallas, estás descalificado y estás rechazado. No mereces el amor de Dios, apártate de Dios, no vuelvas a Él. Fíjense cómo las propias iglesias se han engañado con esto, y este es un tema difícil para muchas iglesias. De tal forma que en la vida práctica de las iglesias, la gente que está fuera decodifica que si no cambia, no puede acercarse a Dios. ¿Cuántas veces yo no le he predicado a personas de mi propia familia y me dicen, cuando yo cambie, yo voy a acercarme a Dios? Yo no me puedo acercar a Dios como estoy. Yo no puedo ir así como estoy. Dios me va a rechazar. Mentira del diablo. Porque es Jesucristo quien dio exactamente su vida en favor de los suyos, para que por medio de Él seamos declarados justos ante Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es súper importante que nosotros reafirmemos esa identidad en nuestro corazón, porque la religiosidad nos va a querer decir, como los fariseos le predicaban a la gente del primer siglo, sé intachable para que te acepten. Haz todo lo que dice la ley, haz todo lo que dice la Mishnah, haz todo lo que dice la tradición, hazlo todo porque entonces serás una persona amada, una persona en la cual encontrarás refugio en Dios. Y nosotros nos predicamos eso cuando nosotros caemos en pecado. A veces es fácil arrepentirnos cuando por primera vez nos encontramos cayendo en algo, porque sentimos que fue una caída particular. Entonces, por ejemplo, si tú no tienes problema con las apuestas y un día te ves que se te pasó la mano, tú puedes decir, chuta, te sientes mal y dices, Señor, perdóname por esto. Y tal vez es más fácil sentirte perdonado porque nunca lo has hecho. Pero si tú luchas con otra cosa y constantemente caes en aquello, ¿no sientes en tu corazón una descalificación progresiva y una sensación de que estás sobrando en la familia de Dios? ¿Una sensación de que Dios no te va a perdonar? ¿Una sensación de que no mereces el amor de Dios? Pero ¿cómo puede ser posible que yo caiga una y otra vez en este pecado y yo considerarme hijo de Dios? Es la mentira que el diablo usa para poder denigrarnos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que los creyentes debemos entender? ¿Qué es lo que los creyentes debemos aceptar? Que el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Y saben qué? Así como esto no se entiende bien para un grupo de evangélicos y de iglesias en general y de religiones en general, en donde se nos coloca la obediencia antes del amor, hay otro extremo, en donde se nos dice lo siguiente también, que no puede ser que se predique esto tan liberal, porque va a producir en las personas un libertinaje. Y eso también es un espíritu de engaño. Ese también es un espíritu del diablo. Eso también no corresponde a un espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está escondido en este texto? Que si bien la obediencia no es requisito para el amor de Dios, el amor de Dios produce obediencia. El amor de Dios sobre tu corazón produce una voluntad de responder ante este Dios que te ama con un amor inimaginable. El apóstol Pablo oraba a los efesios en su carta, yo ruego a Dios que les dé espíritu de sabiduría, decía él, que es otro nombre para el Espíritu Santo. Espíritu de verdad, espíritu de sabiduría. ¿Para qué quiero espíritu de sabiduría? Dice el apóstol Pablo. Para que ustedes puedan comprender la altura, para que ustedes puedan comprender la profundidad,
para que ustedes puedan comprender la anchura del amor de Dios. Y es que no nos cabe en la cabeza. Es que nosotros los evangélicos intentamos de alguna forma huir de la gracia. Intentar colocar reglas en todo lo que hacemos para poder catalogarnos como personas aprobadas o reprobadas. Cuando en verdad el Señor pagó completamente, una vez y para siempre, por todos nuestros pecados. Y le guste a quien le guste, pecado que hayas cometido, yo te quiero decir en el nombre de Jesús, que si tú confiesas su nombre, que si tú has pedido perdón por tus pecados, se te ha dado a ti un espíritu de adopción, que clama en tu corazón, Abba Padre, tienes un espíritu de verdad y debes rechazar toda mentira del diablo. Es la única forma que seas libre de tus pecados. La única forma que tú empieces a experimentar verdadera obediencia en tu corazón es que aceptes el inmarcesible amor de Dios. Si tú te sigues condenando, si tú sigues intentándolo con tus fuerzas, vas a caer una y otra vez. Cuán perfectos, cuán dichosos son aquellos que guardan la ley de Jehová, dice el Antiguo Testamento en el Salmo 119. Y eso es verdad, son dichosos los corazones de aquellos que guardan la ley del Señor. Pero la ley del Señor no se guarda en la forma, se guarda en el fondo. Se guarda desde adentro. Y para guardarla desde adentro, debes experimentar el amor que fue dado por ti. Si tú no tienes claridad en tu corazón de que Dios te ama, si tú no tienes un cuadro vívido del amor de Dios en la cruz de Jesús a tu favor, tú nunca podrás producir verdadera obediencia. Y vivirás en una pseudo obediencia, en una hipocresía, todo el tiempo esclavizado y preocupado de lo que la gente dice. Todo el tiempo preocupado de lo que la gente aprueba o reprueba. Todo el tiempo preocupado de la persona a la cual tú les has entregado tu afecto, opina de ti. Pero si tú crees en el Señor Jesús, si tú te entregas en sus brazos, si tú aceptas su amor y aceptas la verdad incondicional de que Él se fue al Padre, pero ha entregado otro Consolador de la misma esencia, de la misma naturaleza, de la misma identidad que es el Espíritu Santo a favor tuyo y mora en tu corazón, tú experimentarás la libertad. La libertad. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, no os engañéis, de Dios nadie se burla. A ti no te corresponde tomar el papel de juez, ni a nadie le corresponde. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Pero es que pastor, es que si usted viera la vida de este hermano, pero pastor, mire, él abusa de la gracia. Pero pastor, usted no conoce a esta persona que cae una y otra vez. Hermanos, tranquilo. De Dios nadie se burla, porque todo aquello que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y quiero dirigirlos a un texto que encuentro que es sumamente ilustrativo para este fin. Vayan por favor al libro de Reyes, Primera de Reyes. Les quiero mostrar la diferencia entre alguien nacido de adentro, aunque falible, y alguien que aparenta, alguien que puede vivir incluso en la, comillas, familia de Dios y estar completamente perdido. Y este es el caso de dos reyes que les invito después a estudiar en su casa, que es el rey Acab y es el rey Josafat. Memorícense esos nombres, ¿ok? El rey Acab y el rey Josafat. El rey Acab comienza a aparecer en el texto de la Biblia en Primera de Reyes capítulo 16. Voy a ir del 16 y luego me voy a saltar unos capítulos, así que atención con esto. ¿Ya? Primera de Reyes capítulo 16, verso 29. Fíjense ustedes que Acab, en ese tiempo de la historia, Israel, el pueblo de Dios, ya estaba dividido en dos reinos. ¿Ok? Para aquellos que están recién acercándose a la historia bíblica, es importante esta aclaración. Estaba el reino de Israel y estaba el reino de Judá. Ambos tenían dos capitales distintas. El reino de Israel tenía como capital Samaria, mientras el reino de Judá tenía como capital Jerusalén. En Israel, en el reino de Israel, reinaba Acab, y en el reino de Judá reinaba Josafat. ¿Ok? Pero el texto nos dice que Acab era una persona perversa, era una persona que no agradaba a Dios. Muy sucintamente, vean por favor el verso 29.
capítulo 16, verso 29. Acab era hijo de Omri, véanlo ahí. Comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Me voy a saltar algunos versículos. Verso 30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Acab fue hijo de un rey de Israel, pero él se casó con una persona que no era del pueblo. Su nombre era Jezabel. Jezabel era una mujer, una primera dama, muy mala, muy perversa. Y esta mujer se sintonizó con el corazón perverso de Acab, hicieron resonancia juntos y dejaron a nadie parado en Israel. La perversión se apoderó de la nación. Él edificó una cantidad de idolatría en el pueblo, y en ese tiempo la idolatría era material, era física, se levantaban verdaderos ídolos. Como hoy día también hay en Oriente. Si tú vas a Tailandia un día te vas a dar cuenta que en las calles está lleno de monumentos y de ídolos, donde la gente va a dejar su fruta, donde la gente lleva sus cosas. Allá la idolatría es palpable. La hermana que ha andado en India también ha visto en India, ¿cierto?, que la idolatría es palpable. Nuestra idolatría occidental es más oculta, ¿cierto? Está más en el corazón, no la graficamos tanto. Allá es un poco más física. En ese tiempo Acab había levantado una cantidad de idolatría impresionante. Y ambos, ellos eran personas muy perversas. Hay una cosa que se cuenta acá en el libro de Reyes, que ustedes la pueden leer en su casa después en el capítulo 21. El capítulo 21, si ustedes ven en sus Biblias, se titula La viña de Nabot. Véanlo ahí, a los que están con la Biblia abierta. Les cuento rápidamente lo que pasó ahí. Acab era una persona pusilánime, una persona de doble ánimo, una persona que un día se levantaba contento y el otro día se levantaba amargado. Juan dice, ¿seré yo? No. A veces nos toca eso, pero estaba así, un día contento, un día triste. Si a Acab lo miraban feo en la mañana, él estaba triste todo el día y se encerraba en la pieza. Así era Acab. Ustedes en el verso 21, capítulo 21, van a encontrar que a Acab le gustaba una viña de alguien llamado Nabot. Nabot había heredado esa viña de sus antepasados y él la quería. Entonces él intentó comprarle la viña a Nabot. Entonces, como era de su naturaleza, él intenta darle mucho dinero y ofrecerle muchas cosas para poder comprar la viña. Pero Nabot dice, no, yo no te voy a vender la viña porque es un regalo y una herencia que a mí me dieron y es importante para mí. Entonces Acab, como una persona muy ambigua y de doble ánimo, ¿qué es lo que hace? Se va al castillo, por decirlo así, y se encierra y se bajonea. Y no quiere comer nada. Y la mujer de él, que es Jezabel, llega a verlo. Y le pregunta, ¿y qué te pasa, hombre? ¿Por qué estás metido en la tele viendo Los Simpsons? ¿Ah? No, es que no me quieren vender la viña. Pero si soy el rey, hombre, le dicen. ¿Ah? No, es que no. Y ahí estaba deprimido. Así que pesca la Jezabel, vivita ella era, pero perversa, y pesca testigos falsos e inventa un caso en contra de Nabot. Y llama a los ancianos, a los jueces de la ciudad, y le hacen un juicio falso con falsos testimonios, con falsos testigos. Y lo condenan a muerte y lo apedrean y lo matan. Esa era la mujer que se gastaba Acab. Entonces, después de que Jezabel hace esto, llega donde Acab y le dice, ya, levántate. ¿Para qué estés tan triste? Toma, aquí está tu viña. Y él contento va y toma posesión de la viña. El uno para el otro. Sobre la misma llega la sentencia de un profeta. Y le dice lo siguiente, por lo que ustedes hicieron, a ti Acab, en el mismo lugar donde está la viña, los perros beberán tu sangre. Y a ti, Jezabel, los mismos perros te destrozarán. Y tu sangre también será derramada. No os engañéis. De Dios nadie se burla, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pasaron 3 años desde ese tiempo, capítulo 22, y llega Josafat, rey del sur,
a visitar a Acab. Y Acab, como bienvenida, le hace un gran sacrificio, un gran asado, ¿ah? Con un buen vino. Y invita y matan muchos animales. Llega Josafat, se sienta con Acab, comparten juntos, ¿cierto? Y resulta que Acab le tenía mucha bronca a un rey, y era el rey de Aram. Siempre se la pasaban peleando. Entonces, Acab le pide a Josafat, ¿por qué no me acompañas a la guerra? O sea, después de que ya habían comido, estaban más o menos contentos, ¿por qué no me acompañas a la guerra en contra de Aram? Y Josafat le dice, pero preguntemos primero, preguntémosle al Señor. Mira Josafat. Josafat era del rey del sur, y de Josafat se habla muy bien en la Biblia. Fue un hombre que confió en el Señor. Entonces él le dice a su amigo impío, ¿por qué no mejor le preguntamos al Señor? Y Acab dice, pero por supuesto. Y manda a llamar 400 profetas. El problema era que los 400 profetas eran profetas también idólatras, eran profetas impíos. Entonces los profetas le vienen a decir a Acab lo siguiente, claro, vayan a la guerra que les va a ir espectacular. Entonces Josafat le dice a Acab, ¿pero no hay acaso un profeta del Señor acá en esta tierra? ¿Tenemos que escucharlos a ellos? ¿No tienes al menos un profeta del Señor? Y Acab se acuerda, ¿saben de quién? De Micaías. Pero Acab le dice a Josafat, pero Micaías es mala gente. El problema de Micaías es que cada vez que le pregunto algo me dice que me va a ir mal. Entonces, no, yo no quiero hablar con Micaías porque él siempre me dice que me va a ir mal. Pero Josafat le dice, es que tenemos que preguntarle. Así que van a buscar a Micaías y lo llevan a hablar con Acab. Y Acab le pregunta a Micaías cómo le va a ir. Y Micaías le tira una broma, por decirlo así, porque le dice, no te preocupes si te va a ir bien. Entonces Acab se levanta y le dice, otra vez lo mismo, te pido que me digas la verdad. Entonces Micaías le dice lo siguiente, vean el verso 17, capítulo 22, verso 17. Micaías respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa, a su paz. Miren qué interesante. Entonces vamos a seguir leyendo el texto porque aquí se pone bien interesante. Entonces el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? ¿Para qué llamaste a este tipo? Respondió Micaías, por tanto escuché la palabra del Señor, yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién persuadirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo persuadiré. El Señor le preguntó, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, lo persuadirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora el Señor ya ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos sus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra usted. ¿Se dan cuenta? Un espíritu de verdad versus un espíritu de mentira. El espíritu de mentira te dice y te habla bien, te habla a los oídos, le habla a tu corazón y le habla lo que tu corazón quiere. ¿Quieres ir a la guerra? Anda a la guerra. ¿Quieres hacer lo malo en contra de Nabot? Haz lo malo en contra de Nabot, si no pasa nada. ¿Quieres irte con tal mujer que te parece atractiva y dejar a tu familia? Pues anda, si no pasa nada, si todo el mundo lo hace. ¿Quieres ver ese programa que trae satisfacción a tu corazón, pero sabes que te pervierte el alma? Pues tranquilo. Si, mira el rating que tiene. ¿Quieres malgastar tu tiempo y no prepararte y no ser diligente? Pero si todo el mundo pierde tiempo, todo el mundo. ¿Te das cuenta? Un espíritu de mentira, y el espíritu de mentira te habla suave al oído. Pero ¿qué es lo que hace por dentro? Te calcome, te derrumba, te destruye. Pero el espíritu de verdad a veces no es tan agradable, porque te muestra quién eres. Y ante ese espíritu de verdad debes subyugarte, debes atender, debes humillarte, debes reconocer. Y aquí lo que hizo Acab fue y prestó atención ¿a quién? ¿A Micaías? No, claro que no. Atendió
a los profetas falsos. Y Josafat, como digo, una persona aprobada, pero no por eso intachable, se fue a guerra con Acab para no dejarlo solo. Y ocurre que en la guerra mandaron muchos balazos, ¿sí? Estaban también todos los llaneros solitarios, chum, 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 ¿ya? Y estaban en la guerra, y acá fíjense lo que se le ocurre. Acab dice lo siguiente: yo no me voy a vestir de rey, me voy a disfrazar de un soldado común. Tú, Josafat, quédate de rey. Pillo, ¿o no? Entran a la guerra y ¿saben lo que dice el rey del otro lado? Dicen, despreocúpense de todos los frentes, lo único que importa es matar al rey. El riesgo de Josafat. Entran en la guerra y resulta que empiezan a perseguir a Josafat, y la Biblia dice, el texto dice que Josafat, a diferencia de Acab, clamó al Señor. Y el Señor lo cercó y lo liberó. Pero de repente una flecha que venía del cielo se le mete a Acab entre medio de la armadura y lo mata. Toman a Acab, lo llevan afuera del viñedo de Nabot, y allí en la cisterna que estaba allí, derramando su sangre, los perros llegan y le beben la sangre. Toda esta historia es para ilustrar lo que está aquí en el texto. Tú tienes que entender, y yo tengo que entender, que en la vida hay momentos difíciles. A nosotros como discípulos del Señor se nos exige obediencia. Jesús quiere que nosotros obedezcamos no para agradarlo a Él, porque Él quiere que nosotros seamos libres, hermanos. En la medida que nosotros obedecemos a Dios, en la medida que nosotros colocamos nuestro corazón en Él, más libres somos de nuestras cadenas. El que guarda mis mandamientos, ese me ama. ¿Saben cuál es el gran mandamiento en Juan? Cree en el Señor Jesús. El gran mandamiento en Juan es creer en Jesús. El gran mandamiento en Juan es recibir la salvación a través del Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? Cuando te sientas solo, cuando sientas que la tempestad está fuerte, cuando sientas que te están amedrentando, cuando sientas que los enemigos son más, cuando sientas que la tentación es muy fuerte, cree en Jesús. Guarda sus mandamientos, pon tu vista en Él, deleítate en Jesús. Ayuna en tu corazón, derrama tu corazón, enciérrate, dile: Dios, líbrame de esta tentación, dame tu Espíritu Santo, ven conmigo. ¿Saben cuál es la promesa? Yo y mi Padre vendremos a ti, haremos una morada en ti y nos manifestaremos en tu vida. Tienes que creerlo con tu corazón, y del resto olvídate, y del resto que no quiere obedecer, olvídate, apártate, porque el Señor hará su justicia. Esta manifestación de Dios a favor de los creyentes es una antesala a lo que viene. Es una antesala a un deguste literal con Dios en la eternidad. Y con esto cierro. En el capítulo 21 de Apocalipsis dice que llega un momento en donde ahora el Señor nos invita a su ciudad y Él hace morada literalmente entre nosotros. Y estamos con Él y lo degustamos a Él. Esa es la invitación de este pasaje. Aquí tú te deleites en este peregrinaje en donde estás en misión, aunque haya muchas voces de mentira, pero tú te aferras al Espíritu de verdad que dice a favor tuyo que eres su hijo, que eres su hija, que nadie te abandonará, Él está presente, y que esa satisfacción en tu corazón produzca cada vez más obediencia, para que seas libre y libre progresivamente y degustes esa libertad en tu vida. ¿Está claro el mensaje? Amén. Vamos a orar. Señor, todos nosotros luchamos con estos espíritus de engaño. Y nos preocupamos muchas veces y miramos alrededor. Y lamentablemente debemos reconocer que nos comparamos con los demás. Nos comparamos con los otros, con creyentes y no creyentes. Y nos preguntamos muchas veces en el corazón si hemos reservado nuestro corazón en vano. Como lo declara el Salmo 73, aquella persona que se preguntaba si en vano te seguía. Estaba abrumada esa persona hasta que entró en tu casa y tú le revelaste que no era en vano. Y le mostraste el fin de aquellos que no tenían su esperanza en ti. Es el mismo fin de Acab.
Es el mismo fin de Jezabel. Son fines horripilantes, son fines de soledad explícita y literal, de abandono completo. Nosotros no estamos abandonados. El texto dice, yo no los dejaré huérfanos. Estamos contigo. Y tú nos has dado un espíritu de verdad. Nos has dado un espíritu de adopción que clama dentro nuestro Abba Padre. Y nosotros queremos proclamarte, queremos decirte, Dios, que somos tuyos. Tómanos, oh Dios, y manifiéstate a nosotros en nuestros tiempos de dificultad, en esos tiempos en donde buscamos consuelo, que nos acordemos que tú eres nuestro consolador y que en ti podemos descansar. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.